Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el periodista Carlos Salgado Gómez. Él es de Radio 580, principalmente es radio lo tuyo, básicamente, aunque ha hecho otras cosas, pero lo tuyo te has dedicado más a la radio. Sí, me he dedicado en la radio primerísima, tuve 15 años y ahora tengo 17 en Radio 580. En el programa Noticias y Comentarios de la mañana. Pero he tenido por 12 años, tuve una columna en Bolsa de Noticias. Uh-huh. Y tuve por unos 5 años aproximadamente también artículos publicados de manera periódica, por lo menos quincenal, en Trinchera de la Noticia. Ajá. Sí, y escribir pues algunos libros como Libertad de Expresión y también el Octavo Mandamiento, y ahora pues el libro que nos convoca hoy, Enigma del Poder. Enigma del Poder. Que es una referencia a un compendio de referencias políticas y sindicales de Nicaragua. Fíjate que sobre estos temas que me pregunté, principalmente, efectivamente, yo me he manejado más en radio, pero no sé, hay gente en el ejercicio del periodismo que cree que hacer radio desmerita a uno. Y pues no, estaba hablando casualmente con tu papá, con Manuel, me estaba contando las historias de ECTA, donde él fue cofundador, y el gran prestigio, y Manuel es Manuel, pues no se puede hablar de periodismo sin hablar de Manuel Espinosa Enrique. Pero en una presentación que hubo en una universidad de mi libro anterior, alguien me presentó de esta manera. Dice que es un gran crítico de medios, uh-huh. Dicen pues. Bueno, a pesar de ser de radio, el hombre se ha dedicado a escribir. Así. Uh-huh. Y entonces después yo arranqué, bueno, no es que a pesar, yo soy periodista. Y yo soy periodista formado y me he desarrollado. Yo he hecho televisión. Yo he estado en programas de televisión de manera firme. He estado ocasionalmente en todos los canales de televisión, ocasionalmente aquí de este país. Y también he hecho documentales. Y todo eso es basado en que yo soy un periodista. Ve, a propósito, estuviste en Santo Domingo, lo concluyeron lo de Urbano. Bueno, ya, es que no. Estábamos para traerlo ya. La última vez hablé de eso con vos y la última. Sí, el documental Gilbert, Héroe de dos Pueblos. Uh-huh. Sí, ya se presentó con éxito en febrero en Santo Domingo, en el Festival Global de Cine de Santo Domingo. Estamos viendo a ver para traerlo para Nicaragua. A propósito, el día 25, el 18 de mayo fue el nacimiento de Sandino, y el 25 de mayo es el nacimiento de Gilbert. 5 años más tarde, en 1901, por ahí. ¿Era más joven? Era más joven que Sandino, uh-huh. Sí, era más joven que Sandino. Uh-huh. Como 6 años, 7 años, algo así. Sí. Pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa con el tema de la radio? Me parece a mí que de alguna manera el hecho de que exista mucha radio que no es exactamente informativa hace que la gente piense en la radio como un asunto de diversión y la vea menos que un medio como el periódico, ¿no? Que es meramente informativo, aunque tenga su entretenimiento y demás. Entonces, me imagino yo que por ahí puede ir el asunto, pero lo cierto es que la radio informativa como tal tiene tanto trabajo como tiene cualquier otro informativo, porque hay que prepararlo. En el ejercicio de mi labor de reportero, en mi etapa de reportero, en la fila, cuando se reportea, vos sabés de lo que te estoy hablando, en los grupos, pues, que a la espera de los eventos. Entonces, yo siempre oí los radieros, pero yo no sé por qué conmigo nadie me trató de radiero. No sé, o sea, porque todos mis colegas que reportearon en mi época y que reportean todavía algunos de ellos y que yo sigo reporteando en algunos casos, no tan sistemáticos, pues siempre nos tratamos como periodistas.
pero no sé, creo que tiene que ver con el desarrollo de los medios, fundamentalmente, creo yo. Pero está bien, avancemos. Pero también el hecho de la aparición de muchos no reporteros que empezaron a reportear, ¿verdad? Con un lápiz, un papel, una grabadora. Sí, empañaron la labor. Sí, porque fíjate que en la radio, ya en la etapa que tu papá estábamos hablando, eran periodistas de categoría, pues cada quien tenía su comportamiento, pero yo creo que esto fundamentalmente comenzó a degenerarse el respeto desde el punto de vista del ejercicio periodístico, y que no tenía que ver con medios, el perfil del medio, tenía que ver el personaje que te oferta la información, la veracidad, la objetividad, y que cada quien la coge. Sí. Bueno, hablemos del libro, Enigma del Poder. Vos tenés ya 2 libros publicados. 3. Libertad. 3, este es el tercero. Este es el tercero. Este es el tercero. Tenés 2 publicados porque este todavía está... Por presentarse. Está por presentarse, está por salir. ¿Ah? Pero los 2 primeros, Libertad de Expresión y Octavo Mandamiento, tienen que ver con el ejercicio periodístico, de alguna manera. Sí. ¿Ah? Este es un tanto distinto, este más bien es producto del ejercicio periodístico. Exacto. Sí, hay una buena parte de la experiencia periodística que yo tuve con diversos personajes de la época de los 80, 90, 2000 y lo que va del 2000. Del 2010. Casi 4 décadas de cobertura periodística. Y entonces esto lo acompañé con otra base documental y le fui dando forma a muchos hechos que hay veces la gente no detiene y tal vez no le permite ubicar explicaciones al presente. Hay mucha generación, incluida periodística, que se formaron en una época de Fukuyama, el creador de que no hay historia, no hay ideología, y que se formaron con las teorías de Guillermo Rochú Villanueva, o con tendencia que Guillermo Rochú Villanueva desde la UCA forjó como 2, 3 generaciones, y que gente que cree que aquí no ha pasado nada. Vos te encontrás con gente que cree que el mundo se forjó por el humo, con solo soplar, al estilo de Aladino y la lámpara maravillosa. Y no, pues al final Fukuyama pertenece a una historia de una filosofía que sustenta el mundo neoliberal, la globalización, y que te permite deshacerte de cosas incómodas que puedan perturbarte tu presente en el quehacer social, económico y político, fundamentalmente, donde casi nadie se mete. Fíjate que todo mundo es fácil adentrarse a la política y todo mundo opina en la política, pero nadie entiende cómo es que está opinando en política, participando en política, construyendo en política, y si vos sos objeto o sujeto, que algo de lo que tiene que ver el libro, El Enigma del Poder. Esa es una tendencia que tomó fuerza después de los 80. Es decir, hay que recordar que la década de los 80 en Nicaragua es la década de la guerra, donde el periodismo como tal tenía bando, ¿no? Estaba a favor o en contra de la revolución, ¿no? O estaba o no estabas en ningún lado, ¿no? En los 90 el periodismo toma una carrera vertiginosa por su profesionalización e independencia, y surge el periodismo investigativo, ¿no? La independencia de los medios, los medios críticos en general a todas las manifestaciones de poder, etc. Pero esa carrera en Nicaragua, tengo yo la impresión que hacia finales de los 90 empieza a ser detenida por una tendencia mundial que empieza
justamente en esa época, finales de los 90, inicios de los 2000, de hacer todo light. Todo es por encimita, los hechos son lo que estás viendo aquí en este momento. La teoría esta de Fukuyama, que no existe nada antes, no existe nada después, esto no tiene inicio ni final, es lo que es y punto. ¿Ah? Y entonces, de una forma me parece a mí intentar que el público no pierda interés por las cosas y dejar en manos de otros la toma de decisiones, que es un asunto peligrosísimo. Peligrosísimo. Vemos resultados. Hoy, pues, ahí está la elección de Trump, por ejemplo, que es parte de todo ese proceso. Fíjate que es parte Macron de Francia, Macri de Argentina, Bolsonaro de Brasil, Trump de Estados Unidos. Todo eso es parte de lo mismo. Y que vos lo ves, vos tenés razón en el planteamiento, es parte de una práctica, de un ejercicio donde incluso te muestra la guerra con todas sus capacidades del día. Uh-huh. Y no necesariamente la política. La economía está expresada con todas sus... y ya no pasa a ser las manos invisibles del mercado. Son las manos visibles, tocables del mercado, que te determina qué puedes decir, qué no puedes decir, o por dónde lo vas a decir o por dónde no lo vas a decir. Y bajo el cuento de aplicación, democratización de las redes sociales, vos te encontrás ahora con alguien que nadie responde por nada. Sí. Nadie responde por nada. En aras de la democracia cualquiera te puede decir lo que sea y nadie responde absolutamente por la dignidad, por la integridad de absolutamente nadie. Fíjate que estaba viendo yo hoy, casualmente, no sé cuál es tu recorrido para venir aquí a Extra Plus, pero a la altura de Monte de los Olivos uh-huh. Había una manta que vos te quedás asombrado, porque no es porque aparezca la manta, sino por lo que dice la manta. Y la promoción sin ambaje de lo que se te ocurra de prostitución, proxeneta, y de manera irónica, de manera de humor, de manera injurias, calumnias. Vos no sabés qué cosa es. Sí. Vi tu publicación. Uh-huh. Vi tu publicación. Se ofrecen servicios de prostitución. Exacto. Sí. Ahí ponen números de teléfono y todo el asunto. Y entonces vos decís, y hay unas fotos ahí de por medio también. Y entonces vos decís, bueno, y eso igual pasa en la red. Sí. ¿Quién fue? ¿Quién responde por eso? Y ahí, si hay un problema sentimental, de falda o de pantalones, como le querrán llamar, eso no es una forma de dilucidarlo. Así es. Sí. Entonces, yo me preocupo porque no estoy en contra de la tecnología, de las aplicaciones. Muchas de esas que estamos hablando hoy de Huawei, ¿para qué sirve? Para el diseño. No, que no es así, porque es espionaje. ¿Hasta dónde eso es verdad y hasta dónde eso es mentira? Pero no significa que lo voy a quitar negándome al desarrollo. O sea, el malévolo es el que piensa que para qué puede servir. El que la usa se las imagina. Ajá. Sí. Claro. Ajá. Ok, vamos a hacer una pausa. Hablamos de enigmas del poder. Me vas a contar de esa portada. Uh-huh. Regresamos en breve. Estamos conversando con Carlos Salgado. Seguimos en adelante en Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Salgado a propósito de el próximo lanzamiento de su libro Enigma del Poder. ¿Cuándo crees vos que este libro va a estar disponible? Yo pienso que tal vez en la última semana de mayo, la primera de junio. Uh-huh. Sí, porque ya pues está concluido toda la parte... digamos, operativa, edición, impresión, todo eso. Entonces estamos ahorita en la etapa organizativa de dónde lo vamos a presentar. Con la Asociación de Periodistas Parlamentarios, pues hemos hablado con la Asamblea Nacional,
porque yo soy miembro de la asociación sí. Y la asociación pues tiene ahí su presencia y pues me gustaría compartirlo con los colegas y con los interesados y con la Asamblea Nacional, pues como poder del Estado, que puede interesar saber qué es lo que ha ocurrido en el ejercicio del poder, y ellos son una parte del poder. Y casi nadie se ubica en sus responsabilidades. Y la gente tiene responsabilidad cuando los elige, pero la gente también tiene capacidad de exigirle resultados cuando ya están instalados en sus cargos. Sí. Y una parte del poder es esa necesidad que la gente se sienta sujeta. Justamente hablaste de un poder que no ejercemos los ciudadanos, ¿verdad? Vamos a meternos a eso, porque supongo que lo tocas en el libro, sí. Pero empecemos por la portada, que es lo primero que veo. Que esta imagen medio esotérica, decir, me imagino que intentaste darle el sentido de enigma, ¿no? De lo misterioso. Sí, no, esa es la idea, sí. La idea es esa, pero la figura en sí se llama pentáculo. Entonces, si vos te vas a observar la figura, te vas a encontrar que tiene una estrella de 7 puntas y una estrella de 5 puntas dentro. Sí. ¿Ves? Y entonces, esta es una figura que se utiliza con el número 7 de por medio, medio cabalístico. Sí. 7 son los días de la semana, 7 son... Y ahí en todas las culturas vos te vas encontrando el referente de 7. ¿Ves? Pero hay uno donde la manifestación son 5. Porque en la creación bíblica te dicen de que 7 son los días de la semana, pero son 5 los reales donde se dedicaron para hacer cosas específicas. El sexto se pensó en el hombre. Y junto con el hombre no fue uno, fueron 2. Una salió de la costilla de Adán. Sí. Bíblicamente hablando para los creyentes. Pero también en otras culturas se habla de este mismo. Bueno, y el séptimo el día del descanso. Del día de descanso. Entonces, vos decís, ¿qué tiene que ver 5 y 7? Ya bíblicamente está explicado como te lo dice ahorita. Pero hay otras culturas, por ejemplo, vos te fijas en la cultura egipcia. La cultura egipcia, a diferencia de la otra cultura, tiene una preponderancia. La diosa Isis, femenina. Y una mujer que tiene un ámbito que ocupa casi la mitad del ejercicio de esa deidad egipcia. Y entonces vos decís, pero la sociedad era así. No, no era así. Pero ¿por qué en la deidad está la mujer? Eso lo explica el pentáculo. Pero tenías a Ra, que Ra era el dios sol, el principal. Claro, pero en la presencia de las deidades, ella es la segunda. Entonces, claro, estaba compartido, mitad y mitad, pero ahí está el 5 y el 7. Y así te vas encontrando con otra eventualidad en astrología, en la observación. Por ejemplo, los sirios también observaban. ¿Por qué? Porque era lo que observaban. Vos no tenías la capacidad astrológica como tienes hoy de precisar, tener un telescopio, no, nada. Entonces, procuro ocupar eso para también explicar momentos diferentes del ejercicio del poder y de la gente que lo tiene y que no lo sabe usar. Porque el poder es la gente. Ok, empezamos por ahí, el poder es la gente. Eso es. Sí. Pero vos sabés que tenés el poder. ¿Cómo lo ejercés? Primero te dicen que no tenés derecho, porque sos niño. Y entonces el derecho lo ejerce por vos, la persona que está encargada de tu manutención, tu tutor. Después tenés que si ya tenés un adolescente, ya comenzás a tener determinados derechos. Y después, cuando ya sos una persona adulta,
también tenés el ejercicio básico del poder, votás, tenés libertad de hacer de tu vida lo que vos querrás. Y finalmente llegás al tema de la tercera edad. Perdés derecho vos porque tengas tercera edad. En teoría, ¿no? En teoría, exactamente. En teoría más bien has ganado. Sí. Bueno. Pero, es decir, porque si te vas a las culturas originarias de la claro, América, hay un gran respeto. Tenés toda la experiencia. Y el Consejo de Ancianos, sí. Aquí mismo en Nicaragua, en la cultura misquita, Mayagna, vos te encontrás con esa realidad de hoy, en el siglo XXI, 2019, te encontrás con esas realidades del peso y respeto que se le tiene al anciano. Pero ya en la práctica, ¿dónde están muchos ancianos? En el rincón de la casa. Ponémelo allá para que no estorbe, porque tal vez estaba en la sala y viene en visita. Ajá, y ahora está en el fondo. Sí. Y me ha tocado visitar amigos, pues ya bastante de edad, y están en el fondo, no están en la parte central de la casa. ¿Ves? Y esto se traslada a la vida económica, política, porque niños dependés, adolescente medio, ya después te podés ganar tus centavitos y al final pues ejercitas tú, pero al final de la vida también tenés que buscar cómo depender menos de tu familia y cómo tu familia no te sienta que sos un... Pero fundamentalmente, esa es la parte económica y social, pero fundamentalmente en el ejercicio político. ¿Cómo lo manifestás? El niño le vale quién gobierna, quién no gobierna. El adolescente en menor instancia. O se ha preocupado menos. Uh-huh. Y en la parte ya del ejercicio de adulto, te volvés en una capacidad que es parte de tu poder. ¿Qué haces con él? Te dicen que tienes que escoger, elegir. Y en ese ejercicio depende de tu necesidad. Si vos sos un adolescente, ¿qué vas a buscar primero? Estudio. Estudio y trabajo. Sí. Pero en un adulto ya su prioridad no es eso. Uh-huh. Ya es otra cosa, es tener la capacidad de vivir sus últimos años tranquilo, felices. Ya la perspectiva de la aventura cambia totalmente. No es lo mismo cuando yo, Carlos Salgado, tenía 14 años, 20 años, y me valía, arriesgaba todo, que tener ahora. Cualquier persona a los 50 años ya no piensa como pensaba a los 16. ¿Por qué? Porque tu perspectiva del poder ya es otra. Y entonces el poder no es exactamente el mando político. No es lo que el ser humano aspira en los momentos diferentes de su vida. Y hay veces, hay mucho adultismo en las prácticas políticas, en las prácticas sociales y en las prácticas económicas. Uh-huh. Vos le decías a un niño, pero si ¿qué va a ser problema una pelota que se te escapa? Pero la pelota puede ser el país. Pero para el niño, la pelota es su herramienta de juego, de recreación, de trabajo, inclusive para desarrollar capacidades motoras. Y entonces vos no le das el valor porque vos lo estás viendo como adulto, que solo la agarrás y la levantás. Pero el niño que está gateando, que está ahí en el ring, anda buscando y si se le escapó y se le salió, ¿cómo lo va a hacer? Uh-huh. Entonces, aparte de todo esto que te estoy explicando, compartiendo en parte, está hecho. Y ahí es donde viene el libro. Ok, correcto, porque es decir, el poder que tenemos como personas. Exacto. ¿Ah? De ese poder dependen luego los poderes familiares, sociales, económicos, políticos, culturales, ¿ah? Que son religiosos, si vos querés, que son poderes que no todos usamos. No, efectivamente. Fíjate que
y a ir a los hechos. Vos sabés la primera huelga que hubo en Nicaragua, ¿en qué condiciones fue? La primera huelga que hubo en Nicaragua no necesariamente estaban desarrollados los sindicatos como pueden estar hoy. La primera huelga en Nicaragua se ejercitó en Nicaragua y en parte se manifestó en Honduras y El Salvador en las estivas. Uh-huh. En las estivas. En los puertos y las estaciones de tren. Sí, uh-huh. Bajo la ocupación de los Estados Unidos en Centroamérica, incluido Nicaragua. O sea, se enfrentaron a un doble problema, a la ocupación norteamericana que no andaba ofertando democracia, ni andaba tampoco compartiendo poder. Ni derechos políticos nada, y políticos, no, sí. Nada. Y por otro lado, los que lo sostenían en Nicaragua, que una buena parte de ellos venían de una lucha de conservadores con sus 30 años y de liberales que estaban optando porque el país tuviera nuevas ideas, nuevos comportamientos, y aparece José Santos Zelaya, aparece la Liberra, y aparecen cosas que hasta esa época eran nicaragüenses porque habían nacido en Nicaragua, una buena parte ya a esas alturas, pero aquí la parte con cómo se construye el poder, por ejemplo, no necesariamente eran autóctonos. Por ejemplo, Fruto Chamorro, primer presidente de Nicaragua, Fruto Pérez Chamorro, ese es su nombre real. Es de origen guatemalteco. Él nació en Guatemala. Adoptado por Pedro Joaquín Chamorro. Exacto. En Granada, sí. Entonces, ese hombre ve la vida como se veía en Guatemala. Y Guatemala no era cualquier cosa, era la capitanía general que después intentan ser federación centroamericana y terminan en un 2x3 y nace la República y viene la parte del virreinato exacto, mexicano, de Iturbide, de todas esas. Entonces, si vos no ubicás que los poderes iniciales no eran auténticos, Miguel Larrainaga, por ejemplo, de la independencia de Centroamérica, era un hombre que era de origen leonés, pero su formación era de la misma de Fruto Chamorro Pérez, o Pérez Chamorro, el mismo esquema. Y entonces así vos te vas dando cuenta que se escondieron hechos, como las luchas independentistas. Aquí vos lees la historia y todo parece que son hombres. Uh-huh. Sí, efectivamente. Y desde 1811 hay luchas de mujeres que fueron capturadas junto con Argüello y Serna y los exilaron a Honduras uno. Los expatriaron. Josefa Chamorro, mujer, en el atrio de la Catedral de Granada. Y la misma Granada esconde la existencia de Josefa. Preponderan en la historia Argüello y Serna de la lucha preindependentista de Centroamérica. Entonces, ¿por qué escondieron a las mujeres? Una buena pregunta. Y las mujeres en Nicaragua, en el caso nicaragüense, de lo que procuro enfocar casi todo, votaron hasta la etapa del gobierno final, antes que fuera ejecutado Anastasio Somoza García. Sí. En el 56 sí. Está la legislación sobre el voto femenino. Y se ejercita cuando eligen más bien cuando hay elecciones posteriores a la muerte y se elige a su hijo Luis Somoza de Baile. Uh-huh. Entonces, y ahora vos ves que habla cualquier mujer de cualquier cosa y vos decís, bueno, y todo esto que pasó, ¿cómo ocurrió? ¿Y vos crees que alguien menciona toda esa lucha de las mujeres que sí, verdaderamente existe? Y cómo los hombres se han metido y han manoseado parte de esas luchas. Somoza García no era porque era feminista, pues porque era pro mujeres, no. Lo hace por una decisión política de aumentar caudales de votos para favorecer al liberalismo, dominado en su pensamiento conservador por los 30 años de los conservadores. Sí. Ahora,
eso tiene que ver con el ejercicio de un poder que es el poder machista. Y eso es un factor social. Que es un factor social que ha intentado ocultar cualquier vestigio de lucha femenina en Nicaragua, o participación de la mujer en la historia de Nicaragua, que de una u otra forma, digamos, a partir de los 60 empieza a reivindicarse ese papel de la mujer en la construcción de la Nicaragua tenemos hoy. Sí, que tenemos hoy. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Salgado. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Salgado Gómez a propósito de la próxima publicación de su libro Enigma del Poder, compendio de referencias políticas y sindicales de Nicaragua. Ok, vos venís contando todo esto que hemos venido conversando, haces una semblanza, porque no es un libro histórico como tal, no. Es más bien como un ensayo. Digamos, en parte sí, pero no es de rigor histórico, no lo es, porque también ahí involucro cosas que aquí no le dan el peso debido, y es la parte social. Cuando vos lees la historia de Nicaragua, de los grandes, pues, que se dicen aquí, aunque aquí hay grandes que tienen dudas de que sean tan grandes. En Nicaragua normalmente, desde el punto de vista académico aquí, te dicen que el que escribe, el ganador es el que escribe la historia, y que la única historia que existe aquí es la de los vencedores. Pero ha habido papeles de gente victoriosa y escondida. Pero el hecho de que vos escondas la historia no significa que no haya existido. Por ejemplo, te voy a decir, aquí prepondera en la conciencia nicaragüense general, incluso desde el punto de vista institucional, social, impersonal, que la batalla de San Jacinto la hicieron las tropas unificadas, conservadoras y liberales, para sacar a Walker, que lo habían traído los liberales, y que los héroes son José Dolores Estrada Vado, Andrés Castro y todos los que se mencionan en él. Y fíjate, hasta hace pocos años, tal vez unos 10 años, se le reconoce el papel a los flecheros de Matagalpa, a los indios flecheros de Matagalpa. Sí. Una historia que reivindicó, investigó y le dio rigor don Eddie Kill. Pero hasta ahora hay gente que ni siquiera sabe quiénes son los indios flecheros, y están en historia y son parte importante de esa batalla, pero fueron invisibilizados. Pese a que en el parte de guerra José Dolores Estrada lo menciona. Sí, pero el parte de guerra, que es el elemento fundamental, mencionado, pero en la historia subsiguiente. Por eso te digo, pese a que existen referencias documentalmente, fueron invisibilizados. Pero fueron invisibilizados, me parece a mí, que en parte por el poder. Pues claro. El poder. No por el victorioso, sino por el poder. Es decir, porque, a ver, estás hablando de indio. El indio es, desde el punto de vista del poder, es cualquier cosa, incluso menos que nada. Sí, es clasista, una visión clasista de las cosas. Entonces, ¿para qué hablar de eso? Sí. Es decir, en esa lógica de ese poder clasista, ¿para qué hablar de eso? Es como para posesionarse de las tierras americanas. El rey de entonces, Enrique creo que era, le dio el título de cristiano, pero no porque eran cristianos, sino para justificar quedarse con las tierras para la iglesia. Entonces, y así está hecha una buena parte de la historia. Yo por eso procuré no meterme mucho a las precisiones, al rigor, porque mi intención no era meterme a estar al dime que te diré, sino visibilizar temas que no soy el dueño de la verdad, ni tampoco juzgo nada, porque yo no soy juez, pero sí expongo, preciso, detallo, desde mi experiencia periodística que he aprendido,
que no todo lo que se ve es cierto, ni todo lo que es cierto al final lo es, y no está a la vista tampoco. Entonces, de ahí nos metemos ya a un terreno, por ejemplo, del papel de la dinastía de los Somoza. Y algunas cosas que ocurrieron en esa dinastía que está expresada en una buena parte de lo que ha sido el desarrollo de la Nicaragua que tenemos hoy. Porque fue dinástico, sí. ¿Es responsable del asesinato de Augusto Calderón Sandino? Sí. ¿Que respondió a los intereses de los Estados Unidos? Sí. Por eso se quedó. No se quedó porque el pueblo de Nicaragua estaba gozoso de reivindicarlo. Y les permitieron lo que quisieron, el Lomazo contra Chamorro. Fíjate que cómo será. Aquí nosotros tenemos, vos y yo por lo menos lo tenemos claro, el papel de la Guardia Nacional. Y aquí se escribió un libro sobre la Guardia Nacional. Nicolás López Maltés. Si vos has leído ese libro, está hasta 1948. La historia comienza con el decreto de Carlos Solórzano en 1925. Después pasó mucho tiempo para que fuera efectivo, sí. Correcto. Y después el primer no norteamericano fue Somoza García. Su única dicha era que bailaba bien y que hablaba buen inglés. Eso era todo. Y en el libro de don Adolfo Díaz Lacayo, hay una parte pues donde habla de la complacencia que tenían en el baile y la relación. Ese es un compendio interesante, ese libro de Adolfo Díaz Lacayo. Muy bien logrado. Y es con la esposa de uno de los embajadores norteamericanos que le hizo dar más realce al poder que él ejercía. Pero también hay algunas cosas importantes. Por ejemplo, lo del derecho al voto de la mujer. Eso fue en la etapa final antes del ajusticiamiento de Somoza García. Una buena parte del tema de los derechos laborales, para buscar ser popular, para crear determinadas consideraciones de que era un hombre vinculado al sector trabajador, creciente en ese entonces de su ejercicio, trajo a grandes líderes del sector laboral y comunista de la época, donde estaba ya instalada la Guerra Fría y el Código del Trabajo. Y después, un año después, ya habían trabajado un buen tramo para que apareciera en el 57 los derechos del INS, el Seguro Social. Entonces vos te vas dando cuenta que la historia tapa lo que ha sido fundamental en el desarrollo, y vos te preguntás, ¿y por qué? Por unas razones, por necesidades políticas, pero también por la lucha de la gente. Y ahí es donde está que la gente es el poder. Y ya en cosas más concretas, de cosas globales, de políticas públicas que existen todavía. Entonces la gente, los marxistas, leninistas dicen los flujos y los reflujos. Yo no sé si fueron flujos o no fueron reflujos, pero la gente ha estado ahí. Y la gente ha dado pasos fundamentales. Y por eso tenemos que ver todo esto, el ejercicio del poder en Nicaragua, no como que yo soy el que mando, no como yo soy el que tengo la última palabra, que si no estoy yo, no, aquí no avanza nada, no. ¿Qué es lo que tengo alrededor para moldear y hacer una nación próspera? Es decir, vos planteas más o menos que se ha intentado, así como con los indios flecheros de Matagalpa, invisibilizar las luchas, claro, invisibilizar claro, los logros de sectores de la población. Sí. Es que eso es, porque vos tenés que reivindicar. Aquí se dice fácilmente que es Zelaya, y si Zelaya no hubiera hecho nada si no hubiera tenido a alguien que lo respalde. Y tampoco se hubiera convertido en el que lo acusa en un sector de dictador por haber ejercido 17 años el poder en Nicaragua. Alguien tuvo que haberlo respaldado, y ese alguien tiene
exactamente, es un sector social o una sociedad que lo hizo, creyendo en lo que se vendió políticamente, condiciones económicas que tuvieron y capacidades sociales para moverse, igual que la presencia de Somoza García como parte de la dinastía, vos no la puedes negar. Es como que querrás negar la presencia de Daniel Ortega en la historia, solo porque a mí se me ocurre. Oye, Daniel Ortega es una historia, te guste o no te guste. Entonces, pero trato fundamentalmente de reivindicar lo que se ha estado invisibilizado y que es el poder que ha tenido Nicaragua, la gente. Ok, y esto lo vas reuniendo, lo vas agrupando por épocas de la historia de Nicaragua, porque esto empieza, tu libro empieza en el siglo XIX. ¿Ah? Y Nicaragua tiene épocas, es decir, a lo largo del tiempo ha tenido épocas. Somoza, el inicio de la dinastía hasta el 56, luego la consolidación. La dinastía de ellos con Luis, con Anastasio Somoza Baila. Anastasio. Pero después viene la revolución sandinista. También hablo de ello. Esta historia está hecha desde lo que vos mencionas, el siglo XIX hasta el siglo XXI, lo que vamos. O sea, lo último que vos tenés escrito aquí es lo que ocurrió el 18 de abril. El 18 de abril del año 2019. 18. Hasta ahí estamos. Pues porque hasta ahí hemos vivido. Y si no ponía freno, no que iba a publicar el libro. Sí, que ese es una de lo que estamos hablando al inicio. Sí, pero sí toco los temas del 18 de abril, que es interesante porque aquí unas cosas se saben, otras cosas no se saben. Y ahora con la temática de noticias falsas, entonces procuro meterme al rigor de los hechos como periodista y plantear ahí algunas temáticas que todavía, por mucho que se den vueltas, no pueden estar explicadas con facilidad. Pues porque ni los grandes, pues, que se manejan con 100,000 veces millones que los que yo pueda haber invertido en esto, pues que es mi pecunio, que esa es otra cosa. Es el esfuerzo de mis amigos que me apoyaron y creyeron en mí, y yo que también tengo mi propia inversión personal particular, pero no para hacerme rico, pues, porque no se trata de eso, pero sí para compartir, que no se pierda, y cualquier día me puede pasar cualquier cosa y no voy a decir, por lo menos que mis hijos digan, bueno, ahí está algo que quería mi papá, si el que lo quiera leer, que lo lea. Bueno, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Carlos Salgado. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Salgado a propósito de, decíamos en la parte anterior, la publicación próxima, si no es a finales de este mes de mayo, a inicio de junio, del libro Enigma del Poder, un compendio de referencias políticas y sindicales de Nicaragua. Ok. Compendio de referencias políticas y referencias sindicales. Me decís, es trabajo o producto de tu trabajo periodístico. Es una serie de entrevistas, conversaciones. En épocas diferentes. El reporteo. En épocas diferentes. Por ejemplo, tengo una colección de entrevistas con Domingo Sánchez Salgado. Que ya murió. El fundador del Partido Socialista Nicaragüense. Sí. Tengo también una serie en momentos diferentes de José Espinosa Nava, de la CUS. De la CUS, sí. Tengo Chepón. Sí, ¿no? Tenía entrevistas cuando comencé de Carlos Güembe, de la CTN. O sea, es un libro de opiniones y testimonios variados en momentos y coyunturas diferentes. Y después, en la parte temática del libro, la fui organizando de manera no necesariamente cronológica, sino en hilaridad, más bien, temática. O sea, entonces, así está hecho, pues, así está construido, y eso, como te digo, incluye lo último que nos ocurrió a toda la nación nicaragüense del 18 de abril, que lo tenemos todavía en cierne. Entonces, de todas esas etapas se abre,
he procurado, como te digo, más que cronológicamente, hilaridad de la temática de lo que nos ha ocurrido. Incluso muchas cosas de las que yo escribo ni siquiera había nacido. Sí. Pero están sustentadas en documentos, en referencias, compendios de gente que sí pues se ha dedicado. El problema en Nicaragua es que mucha gente no escribe porque te dicen, bueno, ¿y qué va a decir si lo escribo? Y siempre hay personas que escriben por interés determinado. Y bueno, yo he procurado, porque no soy un tipo perfecto, no puedo esconder mi militancia, lo que yo soy, porque nunca me he arrepentido, pero he procurado ser un tipo que respeto mi profesión, la cual ejercito con mucho orgullo, con mucha responsabilidad, con mucha profesionalidad, y hacer las cosas desde mi perspectiva para presentarlo al público, porque puede ser que alguien no diga, no, eso no. ¿Por qué? Porque X, Y, Z, pues. Bueno, al final de cuentas es un ensayo en el cual vos propones tu hipótesis. Así es. y procurás demostrarla. Conversaste, bueno, a lo largo del tiempo conversaste con políticos de los partidos, con quienes ejercen poder desde el sector sindical, desde sectores sociales seguramente, y demás. Estos no todos tienen o tenían la, ¿cómo decirlo?, la capacidad del análisis académico, del análisis estructurado. Por ejemplo, no sé, pues decir, con Chahuitío, supongo que él, que es un político, era un político socialista acostumbrado al estudio y al análisis, a lo mejor él pudo haber tenido esto. Pues, sí, pero fíjate que Chahuitío es de esos personajes dignos de la historia nicaragüense, porque ejerció en varias áreas. Uh-huh. Por ejemplo, Nicaragua le debe, y no me refiero el gobierno, sino la sociedad nicaragüense le debe realmente reivindicar una historia del sector agrario en Nicaragua. Si vos te vas incluso los sectores sindicales, aquí te hablan de la lucha de sectores urbanos, la construcción, los zapateros, los tipógrafos, los maestros, los trabajadores de la salud, pero del sector agro, que es la base fundamental de este país, aquí no se reivindica, los ven como menos. Y no sé si tiene que ver porque el sector empresarial productivo, los UPANIC, han evitado o han procurado, pero aquí hay una historia sindical agraria rica. Chahuitío encabeza esa historia. Justamente con algún historiador que yo he conversado, menciona esto, la importancia que tuvo la organización desde el sector productivo en el campo, ¿verdad?, de las primeras experiencias organizativas de trabajadores, más que de la ciudad. Porque, es decir, realmente un sector obrero en Nicaragua era muy incipiente. Es decir, es más una asociación gremial por ocupaciones, como vos decías, los zapateros, los armadores, sí, los albañiles, que el sector obrero. Sus primeras manifestaciones son mutuales, más bien. Sí. Sí, son una especie de asociarse por necesidad para hacer, pero no es porque tenían una conciencia de que la necesidad los llevó a organizarse. Y vos te encontrás con unas experiencias bonitas, pero asediadas de cooperativas con los tiempos de Sandino. Sí. Sandino le infligió mucho porque él lo aprendió, lo desarrolló, lo vio en México, en el sector agrario mexicano cooperativo. Pero después eso ha tenido sus mutaciones y, por ejemplo, campesinos pobres no es lo mismo que trabajador agrícola. Obrero agrícola no es el campesino que trabaja el campo del patrón, pero el patrón le da un
un terreno, una parcela para que él de ahí se pague o le dé comer a su familia, y todo lo que pasa en esa parcela es problema de él. ¿Ve? Ese tipo de prácticas todavía existen. Especialmente con las mujeres. Claro. Especialmente con las mujeres. El tema de tierras de las mujeres, es grave. Es decir, la propiedad de tierras en manos de mujeres es tremendo. Sí. Entonces, vos te encontrás con cosas de ese tipo. Y hay mucha gente que tiene mucho. Por ejemplo, fíjate que aquí hay un señor que ya murió, en paz descanse, también lo logré entrevistar, Mariano Mendoza. ¿Cuál es el problema? Que vos no podés ver a la gente con la ubicación política porque te sataniza. Mariano Mendoza era de la derecha. Y te encontrás con gente preparada en Estados Unidos por el sindicalismo libre, disque, de Estados Unidos, que eran cuadros para Estados Unidos, Alvin Guthrie, de la Q. Y hay muchas cosas que pasaron, y por eso es que cuando estaba trabajando en esto descubrí que no era solamente cosas sindicales, sino temas políticos. ¿Ves? Porque la política ha jugado mucho de estos temas, pero la política invisibiliza o potencializa a la gente. Y de la misma manera incide en la gente. Y la gente tiene su poder de hacer economía. La gente tiene su capacidad de hacer poder social. Inclusive el papel de la iglesia, visto socialmente. Eso es increíble. Entonces, todo eso lo reivindico en momentos que son importantes, donde la figura del poder fáctico están ahí, unas veces al frente, otras veces detrás y otras veces encima también. ¿Quiénes deberían de leer este libro? ¿A quiénes se los dedica? Mira, fundamentalmente se lo dedico a la gente que se mueve en el área de los desempleados, los cuenta propia y gente que elabora. Como dirigente en todas las escalas de mando de lo que puede ser un sindicato, un partido político. No quiero meterme en cuestionar, porque no es el objetivo tampoco, si el programa de tal o cual partido es bueno o es malo, no. Sino lo que ha pasado y que ha dejado. Y que si procuramos mantener lo mismo, cuando vos tenés lo mismo, vas a hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que tenemos? Subdesarrollo. Entonces procuro que incentivar a una serie de nicaragüenses que revisemos, que debatamos, que platiquemos, con la tolerancia, con el respeto. Pero si vos hablas de esto de un político, te voy a decir, y este está hablando tontería, ¿cómo voy a compartir el poder? Pero el poder, ahí es donde no sabe que el poder no es él, el poder es la gente. Por eso decíamos allá al inicio del programa, la gente tiene el poder de exigirle al electo el cumplimiento. Claro. Sí, porque vos podés entender circunstancias que han pasado. Por ejemplo, esto del 18 de abril, esto es una circunstancia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, o nos hundimos en economía o la resolvemos. Para resolverla hay que llegar a la reconciliación, a la tranquilidad y la paz. Porque la paz no es que te va a dar de comer. La paz la necesitas vos para motivar un estado que te permita adquirir tus ingresos para vos y tu familia. Pero no es para que, es que la paz me va a dar de comer. No. La tranquilidad, lo que te da la paz es lo que te va a dar, el esfuerzo tuyo es lo que te va a dar capacidad, pero necesitas paz. Enfrentamiento no nos va a llevar a nada más que a hundirnos más. Así es. Por eso me dejé de lado el llamado a paro nacional hecho este lunes por la Alianza Cívica. Fíjate que es más política que realidad. Hablando con mi tocayo Néstor Avendaño, él dice, no se pueden aplicar sanciones económicas para resolver problemas políticos. Así es. Pero bueno, estos no aprendieron de la experiencia del año pasado y bueno, vamos. Aquí hay dos teorías. Fíjate que dice, es que el gobierno de Nicaragua está negociando con Estados Unidos, debería negociar.
pero está perdiendo su tiempo con esto. Y esto están agarrando varas que pueden decidir cosas que Estados Unidos no le da. Estados Unidos le interesa una Nicaragua de anarquía. Una buena pregunta, ¿no? De pobreza. ¿Por qué? Porque, a ver, dicen, es que creen que solo Daniel Ortega puede gobernar. Si es que no es el problema que solo Daniel. ¿Quién es el que ha logrado un consenso social determinado que te ha permitido los años que pasó en buena armonía el concepto con el gobierno? Eso tiene nombre y apellido. Y que tiene un costo y que ha logrado administrarlo con el pueblo nicaragüense, sí, también. Pero eso es la capacidad de un liderazgo, de un líder, de una dirigencia como la que tiene el presidente Ortega. Y entonces, de repente aquí la gente se enreda en lo simple. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene sus intereses, viene campaña electoral inmediata. Un congresista como Mario Rubio vale más que toda América Latina. Uh-huh. Entonces, hasta eso, todo eso pesa. El que quiere ser poder unilateral en el planeta, tiene que aprender a demostrarlo. Pero es que además no se puede. Claro. Además no se puede. Le dice aquí lo único que se puede es la convivencia. Bueno, gracias, Carlos. ¿Cómo no? Éxitos con el libro, entonces. Ahí te llega tu invitación también. Bárbaro. Gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.